audífonos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Adriana León y voy a tener el agrado, el honor de moderar esta conversación, esta mesa que forma parte de esta gran feria salvaje que organiza la librería El Buen Salvaje. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a conversar sobre el Fujimorismo, sobre Fujimori, sobre qué va a pasar ahora con este partido político que ha terminado en la derrota por tercera vez. Quiero darle la bienvenida a José Alejandro Godoy y a Luis Johamovich. Son dos estudiosos del asunto. Luis, bueno, es periodista, es escritor, ha escrito un libro sobre Fujimori, creo que conoce muchísimo al personaje de Alberto, también a Montesinos, también en esos años ha cubierto, ha sido periodista. Y José Alejandro es pues un científico político, es abogado, creo, también eres abogado, ¿no, José? Estudié Derecho. Exacto, bueno, estudió Derecho, es científico político, es también periodista, y ha sacado hace poco tiempo un libro muy interesante que se llama El último dictador, que es la historia de los 10 años del gobierno de Fujimori y Montesinos, pero además es un compendio, es una enciclopedia más bien, es un libro que yo digo de bolsillo, pero en realidad no entra, pero sí es como para tenerlo siempre, siempre a la mano. Muchas gracias, José, muchas gracias Luis por estar en esta conversación. Como parte de esta feria, quisiera comenzar, no sé, soltando una idea, ya que estamos a poquito de haber nombrado ya un presidente, a presidente Castillo. ¿Cómo se va a replantear el Fujimorismo? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque además le ha parecido una derecha un poco más radical, tal vez, ¿no? ¿Qué piensas? Quería comenzar con José Alejandro. ¿Cómo ves tú esto que va a pasar con ese partido, sobre todo en el Congreso? A ver, yo tenía una doble sensación, Adriana. Primero, efectivamente, el Fujimorismo ha quedado o está en una competencia mucho más a la derecha con, básicamente con Rafael López Aliaga, ¿no? Y lo que está haciendo ahora es precisamente un choque muy fuerte, tratar de desmarcarse, tratar de desligarse de ese tipo de liderazgo, pero al mismo tiempo teniendo un pie ahí. Y es una situación sumamente complicada porque el personaje Alberto Fujimori era alguien que no estaba tan metido en esa extrema derecha. ¿No? O sea, no era un hombre de izquierdas, claramente, pero no era alguien que tú veías yendo los domingos a misa a comulgar, participando en las actividades del colegio religioso donde estudiaban sus hijos, no era un hombre creyente, de hecho, Luis probablemente lo tiene mucho mejor registrado que nosotros cuando llega en el 90 llega del brazo del movimiento evangélico, con el arzobispo de Lima sacando al Señor de los Milagros, en otro rollo, ¿no? Y ahora tenemos a la hija que proviene de un colegio católico medio progre, además, disclaimer, donde yo estudié, eh, y, es, y es una paradoja porque ella termina siendo tan conservadora como un militante del Opus Dei, ¿no? Y está precisamente disputándose como un militante del Opus Dei ese liderazgo de una derecha que es absolutamente conservadora, retardataria en temas de derechos y que además ya hemos visto cómo podría gobernar eh,
en la semana en que el señor Merino estuvo de encargado de la presidencia de la República. Entonces, eso te da una idea. Y la segunda sensación que yo tenía era un poco, tú acabas de decir, ¿no? O sea, el señor Castillo ayer oficialmente ya es proclamado como presidente electo. Y tenía la misma sensación cuando revisaba las páginas del texto de Luis respecto de qué pasaba en el 90 cuando Alberto Fujimori llegó al poder, ¿no? Y todos los miedos, interrogantes, dudas que suscitó. Y al igual que en 1990, probablemente necesitemos a alguien que nos ayude a traducir quién es este señor Pedro Castillo, ¿no? Entonces, creo que hay esa doble sensación de un Fujimorismo puesto muy a la derecha, Ujú. compitiendo sin duda ya en ese extremo de Trump, Bolsonaro, López Aliaga, etcétera, y Okay. el otro lado, un señor que llega como Alberto Fujimori a la presidencia de la República. ¿Tú ves así, Lucho? Es decir, tú ves a la Fuerza Popular aliado todo totalmente con López Aliaga, con Renovación, o podría ser que se irían más hacia una cosa, digamos, pepecista, tipo Lourdes y una cosa por AP, qué sé yo, y dejando una extrema derecha, un trampismo, que sería López Aliaga como representante? Sí, todo puede ser mixto, ¿ah? Y no creo que lo sepan por el momento. Por un lado, les ha salido un hijuelo, en realidad es un muchachón a la derecha, y eso nunca lo han tenido. Entonces, los va a obligar a cuidar ese lado. Pero por otro lado, recuerden que el keikismo, es cierto lo que dice José Alejandro, que Fujimori era un personaje totalmente indiferente a ese mundo, pero también lo era porque ese mundo no existía. Le ha salido una ecología a ese lado. Eh, pero bueno, hace un año no había derecha en el Perú, aunque parezca absurdo. Y de pronto ha surgido una ultraderecha, no una simple derecha. Eh, entonces, puede haber también competencia entre ellos. ¿Quién se pone más a la derecha? Ese tipo de cosas. Si el keikismo cae en eso, creo que va a perder, porque el Fujimorismo en realidad es algo más que una simple derecha, o es nuestra simple derecha local, ¿no? Porque tiene algo también de alianzas entre muy variados intereses, desde dueños de casinos, taladores de árboles, este, una miriada de intereses particulares. Y todo eso lo va a tener que cuidar. Entonces, bueno, son las decisiones que tienen por delante, ¿no? Ahora, estos pensamientos de ultraderecha que están mencionando se parecen también un poco a lo que pensarían tal vez algunos congresistas de Perú Libre también, ¿no? Es decir, no está tan lejos, no están tan diferentes en algunas cosas como, por ejemplo, en el tema de políticas de salud sexual, de educación, etcétera. Es decir, ese Congreso podría estar, eh, digamos, el Fuerza Popular podría estar a veces con Perú Libre, a veces con Renovación, a veces con Acuña. ¿Cómo lo ven, Es muy José? disparto, es que es muy dispar todo, ¿no? O sea, Mm. es un congreso de mucha cuestión muy puntual y se va a parecer mucho al que se está yendo, ¿no? Es un congreso en el cual tienes intereses muy particulares, ¿no? Un día discuten sobre, por ejemplo, dar una ley sobre casinos, como Luis mencionaba como ejemplo, y vas a tener ahí una coalición. Al día, a las 3 horas van a discutir una norma sobre género y ahí probablemente vas a tener otra coalición. Entonces tú tienes eso como ecosistema, como lo mencionaba Luis, y ahí tienes
el Congreso que tenemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es un poco la diferencia con este Congreso en particular? Que creo que este sí va a ser un Congreso más ideológico, porque tú en lo económico sí tienes claramente a Perú Libre y a Juntos por el Perú en un lado, y tienes a Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País en el otro, ¿no? Y un conjunto de grupos un poco más al medio, ¿no? Tú en lo valorativo vas a tener probablemente a un sector de Perú Libre muy cercano a Fuerza Popular, a Renovación Popular, y Avanza País también por ahí. ¿No? Entonces, y en lo social también se van a volver a repartir las cartas, y además todas estas normas particulares que tienen que ver con intereses no solamente de empresas determinadas, sino también intereses regionales. Y ahí es, creo que el otro gran cambio que hay respecto de hace 30 años. ¿No? No teníamos el actor regional incorporado de modo tan inoculado dentro de la política peruana, ¿no? O sea, el Fujimori que llega con el voto de las regiones en el año 90, pero ahora quien llega es un maestro rural de Cajamarca que ha menospreciado abiertamente a los medios de Lima, que ha hecho campaña como Fujimori, yéndose a las radios locales, yéndose a los mercados, etcétera, pero es un actor muy distinto a Fujimori, porque Fujimori finalmente era un actor limeño, citadino, eh, un académico dentro de una universidad pública, pero al mismo tiempo era alguien que no era y no era, porque también era alguien que dentro de la comunidad Nikkei no era precisamente un incorporado como si lo era, por ejemplo, su hermano Santiago, ¿no? Ahí en Castillo carece de cualquier tipo de ligazón con la ciudad, con Lima, con el establishment limeño, y es un poco que él llega aquí a qué juego va a tener. Y a diferencia, por ejemplo, de Vizcarra, sobre que Luis ha escrito más recientemente, Vizcarra sí tenía todos estos reflejos de gobernador regional, ¿no? Castillo no. Castillo tiene el reflejo de el líder sindical, que es otro tipo de político. Entonces, cuando tú hablas del Congreso, hay que ver todas estas especificidades, ¿no? ¿Con quién va a tratar en el Ejecutivo? También ver todas estas cuestiones muy, muy particulares de qué es la política peruana hoy en el Bicentenario. Y cómo se van a comportar esos 20 y pico o 27 congresistas que ha metido Fuerza Popular, porque además una de las posibilidades es que Keiko vaya presa. Y entonces, ¿cómo se va a recomponer un partido sin ella, no? Luis, yo quería preguntarte un poco, tú que estudiaste tanto a Alberto Fujimori y ahora ves a Keiko y además estudiando a Alberto, pues has visto crecer a Keiko, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves tú esa relación, si hay similitudes, si tú crees que hay un legado en ella de él o es que la cosa simplemente cambió porque además durante PPK, pues ella estaba claramente distanciada de él, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Como la herencia de Alberto, digamos, cuál es la impronta. Exacto. Es bien complicado, ¿no? Porque no tenemos acceso en realidad al mundo privado de estas personas. No los vemos interactuando entre ellos, no conocemos sus conversaciones, solo conocemos lo que ellos nos quieren mostrar. Y son estereotipos, o lo que inconscientemente muestran, y eso es más difícil de pescar, ¿no? Pero bueno, nos atenemos a los hechos, es la hija, la heredera, eso implica no solo el nombre y la posición, sino un conjunto de gentes, varios conjuntos de gentes, y ella tiene que trabajar con eso. Me parece que va quedando claro, y mira cuántos años han pasado, que Keiko
está menos dotada que su padre para la política. Ya se ha hecho esta imagen de chancona, que en el fondo, si lo analizamos, es cumplidora, pero limitada. Alberto, en cambio, en algún momento era el mago de la política, ¿no? Realmente era, no era una cosa más que se quedó como un mito. No, estaba posesionado de su tiempo, durante muchos años, además. Han sido 10 años, imagínate, o sea, es muy largo. Hay varios Albertos, ¿no? Y esa cosa medio instintiva o el control total de la situación, Keiko nunca lo ha logrado, ¿no? Yo, cuando pasó a la segunda vuelta, creo que fue cuando pasó a la segunda vuelta, no estoy seguro, pero yo me puse a pensar cuál era el futuro de ella, ¿no? Suponiendo que iba a perder, o sí, considerando que iba a perder. Pero no es que yo ya lo supiera, sino si perdía, ¿qué pasaba? Eso era lo que estaba pensando. Y creía que era imposible resistir a una tercera derrota, ¿no? Eso ya es muy, muy fuerte. Pero después me corregía y pensaba, no, en política no hay muertos, todo se olvida, cambia el escenario, cambias tú, cambian todos y volvemos a comenzar. Probablemente, de repente lo voy a seguir pensando más adelante, pero hoy, esta noche del 20 de julio, diría que es absolutamente un cadáver político, a largo plazo, ¿no? La putrefacción no se va a notar de inmediato. En política todo demora un poco, pero ya no hay casi nada que hacer, ¿no? Y bueno, advierto que puedo cambiar de opinión. Pero me parece eso, un caso ya jugado. Lo que sucede también es que están ocurriendo tantas cosas en tan poco tiempo, en semanas, y para no hablar del último año, que es tan intenso, tan conmovedor, o sea, que te mueve de un lado a otro, que no tenemos tiempo. Dos temas. No tenemos tiempos de analizarlo porque viene un episodio siguiente y va sepultando lo anterior, entonces no lo terminamos de pensar. Y dos, una asombrosa falta de información. Por mucho que el periodismo se esfuerce o no se esfuerce, por mucho que las redes estén bullendo de datos y de cosas, no tenemos conocimiento por ejemplo, este tema del Congreso. A mí me da miedo pensar en el Congreso próximo, porque puede salir lo que sea, porque hay tal variedad, tal fraccionamiento, ¿no? Y nuestro desconocimiento sobre ellos es tal que ocurre eso. O a propósito, que estamos con José Alejandro, han pasado 30 años desde el Fujimorismo, 20 desde que terminó. Y recién ha aparecido el libro que ordena, le da una mirada al conjunto. Entonces, asombroso, 20 años, ¿no? En un país que vive emociones políticas muy intensas, que no dejan indiferente a nadie, con no sé cuántas facultades de politología, porque ahora de pronto me doy cuenta de que hay un boom de la politología, y nada, yo hago hincapié en eso, ¿no? En nuestra falta de información. Es cierto, y falta de información ante una avalancha de cosas que suceden. Tengo un amigo español que me decía,
cuando se suicidó Alan García, ¿cómo es posible que a las 12 horas todo el mundo se olvidó que se había suicidado? Se ha suicidado Alan García. Decía yo, como, bueno. José, hablando de esto que decía Luis sobre el tema de que podría ser ya un cadáver, ¿no? El tema de Keiko, ¿no? Y su fracaso total. Si ella muere, digamos, políticamente, ¿hay opción de que siga el fujimorismo con Kenji, por ejemplo, que por lo menos en mi opinión creo que se ha quemado un poco con esta campaña, creo que ha hecho un papelón incluso, es opinión mía, pero ¿cómo piensas tú? ¿Podría continuar esto? Mira, yo lo veo muy difícil, ¿no? Yo como Luis, también tengo esta sensación de que está cerrándose algo, ¿no? No sabemos todavía cuándo, no sabemos todavía cómo, si va a ser con un nuevo ingreso a prisión de Keiko, si va a ser con la desaparición física de Alberto, digamos, un hombre que ya pasa de los 80 años, ¿no? O si por mano propia Keiko decide finalmente en un momento dado hartarse de todo y decir, ¿sabe qué? Se acabó esto, ¿no? O sea, no sabemos el cuándo, no sabemos el cómo, pero sí intuimos de que algo se está muriendo ahí, ¿no? Entonces, eso es O sea, Kenji una no lo primera, podría, claro, Kenji no podría continuar. yo lo veo muy difícil, Uh-huh. Adriana, yo lo veo muy difícil porque, a ver, yo creo que la misión que tiene Kenji en la vida es sacar a su papá de cárcel, sacarlo de la Iroes como sea, ¿no? Y yo creo que él no tiene esa pulsión por el poder que sí tiene Keiko. Yo hasta hace unos años sí creía que Keiko era esta, creo que lo ha escrito muy bien, esta chancona aplicada, que siempre lo fue desde la época del colegio, siempre, con carente de imaginación, una política que en cualquier otro país sería de cuarta o quinta fila por su mediocridad, pero no tenía claro cuál era su vocación de poder. Yo creo que ella sí la tiene. Yo creo que ella tiene una voracidad de poder, incluso hasta mayor que la de su padre. Y su padre fue dictador. Su padre fue un hombre que tuvo todo el poder en el Perú. Yo creo que ella quiere tener eso. Ella está buscando eso. Kenji no. Kenji tiene un objetivo de mucha menor cortedad de miras, que es papá pasa sus últimos años conmigo, con mi esposa y ya, se acabó. No lo veo en otra actitud, no lo veo en esa cuestión de él querer llegar a ser. Y lo otro, como tú dices, es Kenji Fujimori pues, termina también incinerado, como tanta gente ha terminado incinerada en medio de esta segunda vuelta, haciendo este ritual de reconciliación tan impostado, tan falso, que era una teatralización que ni en los peores spots de Carlos Raffo hemos visto, ¿no? O sea, era muy malo, o sea, era tan malo que tú te dabas cuenta de lo poco genuino que era. Ahora bien, yo también comparto una cuestión con Luis, ¿no? ¿Qué es esta, no? Tenemos muy poca información y creo que la pandemia también hace que tengamos menos información todavía. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurría hasta marzo del año pasado, en donde cual tú podías citarte con alguien, tomarte un café y averiguarte algunas otras cosas, ese espacio ya no lo tienes. Ese espacio se ha quedado en lo virtual, ¿no? Alberto de Belaunde, congresista saliente, decía que una de las cosas que se había perdido él en comparación del Congreso que se disolvió con el Congreso de ahora es que tú no tenías esos espacios de socialización de el almuerzo, el café, el trago, para poder justamente conocer al otro. Y por eso es que ese Congreso ha sido tan impredecible y probablemente por lo menos en el primer año, será igual de impredecible, ¿no? Entonces, y lo mismo respecto de una familia que a propósito se guarda, donde la propia Keiko Fujimori no tiene vida
mucho más allá de su núcleo más expuesto, no tiene grandes amistades, no concurre a los almuerzos de promoción de colegio, por obvios motivos, no tiene tampoco grandes contactos con sus compañeros de universidad, más aún en ese momento, ¿no? Entonces, es como que lo que vemos son sombras y uno lo que trata de reconstruir ahí la labor del escritor, la labor del periodista, la labor del científico social es un poco en medio de esas sombras ver qué reconstruye y ver qué interpretación le da y cómo lo narra, ¿no? Entonces sí hay esa sensación de que hay algo que de repente nos estamos perdiendo ahí, pero sin duda alguna creo que a partir de la información que tenemos, sí, Keiko huele a cadáver político desde hace buen tiempo, pero creo que lo que ocurrió en esta tercera elección y su propio autohundimiento durante los últimos 40 días lo confirma. Entonces, bajo esta hipótesis, digamos que este Congreso no sería tan malo con Castillo. Es decir, no habría esa fuerza o ese punche que tuvo ella y su partido cuando perdió ante PPK, porque es que si ella se muere, entonces estos congresistas pues son como átomos que están ahí buscando por dónde, ¿no?, colocarse, podrían incluso fraccionarse, o no, es como, digamos, la pregunta sería, ¿puede existir el fujimorismo sin los Fujimori? ¿Tú qué piensas, Luis? ¿Qué podría decir? Ya acerca del Congreso, nos hacemos una idea para fines metodológicos, más que nada, porque necesitamos anticipar y tratar de encontrar cierto orden en el caos. Pero muchas ideas sobre el Congreso sospecho que son teóricas, es decir, así debería ser o así podría ser, pero a la hora de la hora puede ocurrir otra cosa. Si el fujimorismo no va a ser una alternativa en las próximas elecciones, los representantes van a tener menos estímulo para permanecer allí, sin considerar que me parece que han ocurrido tantas cosas que lo razonable, si es que somos razonables, sería barajar nuevamente las cartas y recrear el sistema de partidos en la medida de lo posible para las próximas elecciones, que la derecha se presente en 3, 4, no sé cuántas alternativas, lo mismo la izquierda y el centro, ni digamos, o sea, parecen posicionamientos antiguos que han quedado atrás, son prepandémicos casi, ¿no? Yo creo que hacia el futuro todo esto va a recombinarse, ¿no? Y quizás es mejor así también, porque sospecho que nuestro proceso de aprendizaje de la política viene desde la oscuridad total hasta cada vez un poco más de luz, pero todavía en una penumbra, ¿no? Eso para sorprendernos de nuestra ingenuidad o de nuestro pasado político, ¿no? Tan débil, tan... Entonces la experiencia nos va enseñando y va mostrando las caras. Eso es una de las mejores cosas, digamos, del desastre, pero es lo mejor que nos deja por ejemplo, este interín entre segunda vuelta y proclamación, en donde se han mostrado claramente las caras que antes se podían ocultar bajo el disfraz que quisieras, ¿no? Es cierto. Ahora, estaba pensando que Fujimori
creó la cultura combi, ¿sí? Nos dejó un legado del sacavuelta, de que la cosa se consigue por lo bajo, que mientras más pendejo seas vas a lograr mejores cosas, en fin. Eso es una cosa que nos dejó Fujimori y Montesinos, a pesar de que cayó el régimen y cayeron ambos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, cuando yo escuchaba el Congreso de las Bartras, de las Betetas, eran como unas Martas Chávez, no recargadas, nuevas, modernas, pero tenían la misma escuela. En ese sentido, este congreso que entra, estos congresistas de Fuerza Popular que tienen como una historia, un legado, una herencia, más esa es la esencia del fujimorismo. Entonces, tal vez sí podría subsistir un fujimorismo sin fujimoris, pero con una cierta, un cierto perfil, ¿no? Que puede ser un perfil Becerril, un perfil Beteta, un perfil Chávez, así medio mafioso, y así pendejo, sacavuelta. ¿Tú, José, crees que eso quedaría como legado? Porque además no solamente estoy hablando de la gente de Fuerza Popular, me parece que es una actitud un poco, que abarca un poco más de fuerzas políticas, ¿no? O de personajes políticos. Yo creo que esa actitud que tiene que ver con lo que tú bien has descrito, ¿no? Que es esta suerte del reino del achoramiento y de la pendejada, va mucho más allá de Fujimori, ¿no? O sea, yo creo que Fujimori además no es que haya descubierto la pólvora, ¿no? Fujimori lo que hace es un poco la empaqueta y la tamiza como modus vivendi político, pero él aprende eso cuando se hace político en la agraria, porque no hay que olvidar que el Fujimori político no nace en 1990, nace en la universidad pública, en medio de toda esa selva ideológica que era la universidad pública peruana de fines de los 70, inicio de los 80, cuando él postula a puestos de alto nivel, primero de vicerrector y luego como rector, ¿no? Entonces, en esa jungla en la que Alberto Fujimori eh, se coloca, y ya las cuestiones de el achoramiento, la pendejada, el achichamiento o la cholificación, ya las estaban describiendo desde hacía buen tiempo Aníbal Quijano, ya las estaba describiendo Carlos Iván de Gregori, ya las estaba poniendo incluso en el caso del humor, un famoso libro de Lucho Peirano y de Valdo Sánchez León, en el momento en que sale Risas y Salsa, pues como el gran estereotipo pues del achoramiento y de la viveza criolla, ¿no? Fujimori es más bien un puente entre ese Perú criollo que termina de morir con él, este Perú nuevo mucho más fusionado y mucho más achorado y mucho más atrevido y mucho más provinciano, que es el Perú actual, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, tú vas a tener probablemente a una Patricia Juárez, a una Rosángela Barbarán, que van a ser las veces de escuderas de la señora Fujimori con eso. Pero tú vas a tener también los modales rudos de un Almirante Montoya, de la bancada de López Aliaga, o de un Quiabra en la bancada de Acuña. Y claro, tú ves pues a Acuña, tú ves a López Aliaga, tú ves que hay algo de eso también allí. O sea, nuestra derecha es eso, pero también buena parte de nuestra izquierda, ¿no? Si no, no tendríamos a alguien como Cerrón habiendo colocado un partido con el éxito electoral que ha tenido, ¿no? Entonces, es que hay una suerte de cuestión mucho más transversal a la sociedad peruana, que va mucho más allá del fujimorismo, y en la cual sí, el fujimorismo va a seguir expresándose. Pero creo que eso ya escapó al fujimorismo, güey. Antes y después del fujimorismo, ya eso existía y eso se ha quedado larvado ahí. Se expandió el modo de ser, ¿no? Y es un poco ya lo significativo, lo que distingue sobre todo al Congreso y sobre todo a la justicia. Una de las cosas que digamos, me llama la atención es que
Si nosotros hablamos de la justicia en los 90s, capturada por la dictadura, por Montesinos, por Fujimori, y además totalmente a su favor para hacer lo que quiera, y lo mismo las entidades electorales. En este caso me parece que cuando recuperamos la democracia sí pudimos hacer un saneamiento del tema de los entes electorales para que pues sean lo que son ahora, que son entidades independientes, etc. En el caso de la justicia no pasó eso. Pienso yo, creo que más bien se perfeccionó. No sé, ¿piensas tú, Lucho, el Rodríguez Medrano? ¿Tú te puedes imaginar a un Rodríguez Medrano ahora en estos tiempos? Podría ser pues así como una especie de pequeña Lulú al costado de lo que se ha creado, pero en base a él, ¿no? ¿Cómo lo ves? No sé qué decirte, ¿ah? Estoy de acuerdo en que el Poder Judicial, la justicia, es uno de los terrenos más pantanosos que tenemos. Siempre lo ha sido. Las reformas de justicia son una causa eterna, antiquísima, aparentemente sin progreso, aunque habría que ser más justo y quizás sí se ha avanzado, pero no es un campo que yo conozca realmente. Entre los campos en donde no se hicieron cambios, y eso me parece muy fuerte, es en realidad la televisión. Yo creo que ese fue el terreno que se desperdició absolutamente, porque el derrumbe del fujimorismo es equivalente, simultáneo, unívoco, con el derrumbe de la televisión. Casi, no casi, sino realmente tuvieron que fugar de madrugada, ¿no? Y el toledismo, lamentablemente, no enfrentó ese terreno. Y ahí hay un enorme déficit que nuevamente se ha vuelto a ver, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? O sea, Rodríguez Medrano podría estar trabajando con el señor Inostroza perfectamente. A eso es un poco, ¿no? Lo que pienso, pero no sé, tal vez siento que en la justicia sí se institucionalizó la mafia, ¿no? Y no hemos podido lograr recuperarlo, a pesar del caso Lavajuez, que fue realmente un antes y un después en la justicia del Perú también. Pero ¿tú qué piensas ahí? O sea, incluso Fuerza Popular ha intentado tener tentáculos en la justicia, y Keiko también, ¿no? Con todas estas obstrucciones, pero ahí hay una pugna, no es lo mismo que pasaba en los 90s, obviamente que era una dictadura, pero ¿cómo lo ves tú, José? A ver, es que yo creo que dentro del Poder Judicial hay varios como que ecosistemas, ¿no? O sea, uno primero, el que creó el primer Alan García, ¿no? Recuerden ustedes que en esa época los jueces eran nombrados por jueces de la Suprema por no solamente por el presidente, sino que había ratificación del Senado y ahí había mayoría prista, ¿no? Entonces ahí tuvimos un primer ecosistema que Fujimori trata de depurar y no puede con el golpe del 5 de abril. Luego Montesinos crea su propio ecosistema de Rodríguez Medrano, Blanca Nerea Colán, toda esta arquitectura de sentencias elaboradas en la salita del sí, ¿no? Pero como muchas otras cosas, y ahí Luis pone muy bien el ejemplo de la televisión, eh, el gobierno de Toledo fue una oportunidad perdida, ¿no? O sea, se hace la Serie Jus, esa comisión de reforma importante respecto del sistema de justicia, un trabajo impresionante, ¿no? Con varias líneas matrices, pero fíjate, o sea, pongo tres ejemplos. Uno primero, dentro de la Serie Jus se hizo la posibilidad de hacer una reforma del sistema procesal penal. Eso se supone que iba a demorar 10 años, ¿no? Como en Chile. Bueno, recién este año, el Código Procesal Penal entra en vigencia en Lima. Fue 15 años. El único distrito judicial que faltaba incorporar. Entonces eso te da cuenta de
ciertas paquidermias dentro de la institución. Una segunda cuestión, los cuellos blancos, ¿no? La cual ustedes ya han venido comentando. Hay un libro chiquito, pero muy bueno de Lucho Pázara, en la cual él cuenta precisamente cómo se pasa de Montesinos a los cuellos blancos y cómo de alguna u otra manera hay un ecosistema ahí. Y lo tercero es que, claro, Fujimori y Montesinos no hablan la corrupción en el Perú, vamos, no tendríamos el extraordinario libro de Alfonso Quirós, ¿no? Pero lo que hacen es pues convertirle en la aduana, ¿no? O sea, centralizan la coima, ¿no? Es como si tuvieras un gran centro de la corrupción, de la coima, de la violación de derechos humanos, etc. Todo eso viene septiembre del 2000 con ese meteorito que es el primero de la y eso implosiona, ¿no? Implosiona en 67 días, además. Pero todos estos actores se quedan un poco en el aire, ¿no? O sea, cierta forma de hacer televisión, ¿no? O sea, digamos, lo que vemos ahora es un poco 20 años de agonía de la televisión. Cierta forma de hacer finalmente espionaje industrial, es la hipótesis que tiene Gorriti cuando escribe el libro Los Petroaudios, ¿no? Como ese caso en el gobierno de García Estalla, y ahí vemos recurrentemente a la Marina presente, y hemos visto a la Marina nuevamente presente ahora, justamente además custodiando a Vladimir Montesinos, o no custodiando, mejor dicho. Y lo mismo pasa con el sistema de justicia, ¿no? O sea, tú tienes una serie de actores, prácticas, ¿no? El almuercito, el hermanito, el whisky, el cevichito, todas estas cosas que Montesinos ya había detectado, y ahí lo describe bien, lo dice en el libro sobre Montesinos, ¿no? Cómo Montesinos se iba al campeonato de fulbito, a comer ceviche, a hablar con el juez, tomarse unas cervezas, a pesar que él no era precisamente alguien que gustaba precisamente de los grandes licores. Pero uno ve eso y vuelve a ver esa misma cultura en los cuellos blancos. Ahí hay un sistema que va mucho más allá de estos personajes, que de alguna u otra manera se centraliza por 10 años, pero luego es el business as usual de la política peruana. Sí, sí, completamente. Luis, hay una pregunta para ti. Dice, alguna vez Fujimori dijo que no admiraba a ningún peruano, con lo cual revela pues un desprecio total por el país. ¿Tú percibes también eso en Keiko, ese desinterés? No le percibo a Keiko ningún sentimiento fuerte, auténtico. Entonces pasaría como un cierto desinterés, pero no sería justo atribuírselo solo a lo patriótico, ¿no? Y acerca del comentario de José Alejandro, es muy interesante porque, claro, aquí no estamos tratando con un tema estrictamente judicial o jurídico, que es la forma elegante que aquí usamos para lo tinterillesco, ¿no? Sino estamos tratando con una cultura, con una forma de ver el mundo muy arraigada, muy extendida en generaciones y en capas sociales y en, vayan a saber, y seguramente muy antigua, con muchas remodelaciones a lo largo de las décadas. Y es tan así, es tan cultura, que en realidad es un lenguaje también. Lo más interesante de los cuellos blancos o de los audios últimos de Montesinos no son las ideas que proponen ni el destape concreto del juicio tal y cual que se ve. Lo más interesante son los códigos que tienen como dos hormigas que se cruzan en la oscuridad de la noche y rápidamente tocan sus antenas y ya saben todo, ¿no? Hay determinadas palabras claves. Y bueno, la que representa ya la culminación es hermanito, ¿no?
Este, y ya está todo dicho en ese término, ¿no? Entonces es bien difícil superar esto, ¿no? Sí, sí. Porque hay un sustrato muy profundo, De mental, hecho, ¿no? se ve también en Plata como cancha, ¿no? Ujú. Cómo maneja todo Acuña con unos códigos tipo hermanitos. Sí. Tenemos otra pregunta para ambos, es el tema del cambio de constitución que va a estar en la agenda del futuro gobierno. ¿Creen ustedes que si se diera esto, si se diera el Congreso, digamos, el Congreso de las fuerzas, Fuerza Popular, Renovación, etcétera, Hernando Soto, bueno, ese tipo de, esos partidos estarían tomarían represalias contra Castillo, por ejemplo, una vacancia o, por ejemplo, una censura del gabinete? José. Todo depende, ¿no? Todo depende. Si Castillo lo presenta como una reforma del artículo 206 de la Constitución, es decir, el caos institucional, lo que harán esos partidos probablemente es oponerse, ¿no? Y ahí sí podríamos tener probablemente un choque de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. Pero si finalmente la idea prospera, ellos no van a perder la oportunidad de estar presentes en esa Asamblea Constituyente. Y yo creo que, o sea, en general es como que tú abres una gran caja de Pandora, porque sí, en efecto, hay cosas de esta constitución que deberían cambiarse. Sobre todo todo el diseño político de las relaciones ejecutivo-legislativo, repensar un poco qué es lo que queremos, sin duda alguna. Pero te abres, o sea, claro, a los empresarios le inquieta mucho más que abres en lo económico, pero a veces uno se olvida de que también puedes abrir una caja de Pandora muy fuerte en el tema de los derechos humanos, ¿no? Y ahí tú tienes fuerzas como el fujimorismo, por Renovación Popular, dispuestas a ponerte, por ejemplo, candados a cosas como el matrimonio igualitario, o a que no se expandan más las posibilidades de que una mujer pueda abortar libremente en este país, O ¿no? la Corte de San Entonces, José, o ¿no? salirse del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Que es un sueño dorado de buena parte de nuestra ultraderecha, ¿no? Y desde hace buen tiempo, ¿no? Entonces, no es solamente el tema de cómo es que Castillo presenta la Asamblea Constituyente, cómo se va a dar, cómo se encausa, sino, ok, ya la discusión de fondo es también una discusión de fondo sobre muchas cosas en el Perú y muchas cosas que tenemos embasadas. En un país que hay que reconocerlo, y a pesar de que probablemente los tres pensemos, es un país que sigue siendo muy conservador en muchas cosas, Sin ¿no? duda. Entonces, eso, eso es algo que es complicado de manejar para cualquiera. O sea, Castillo puede poner todas sus energías en que eso se haga, pero no necesariamente el producto le va a salir como él quiere. Y probablemente tampoco va a salir una constitución como la que quisieran López Aliaga o Keiko Fujimori o demás, ¿no? O sea, es como que abres, así como pasó con los brailleros, pasó con los pueblos blancos, pasó en noviembre del 2020, se abren como que todo, ¿no? Y estamos justamente en uno de esos momentos con la pandemia, con la crisis política, en la cual todo se abre y todas las cartas se vuelven a repartir. Entonces, dar una suerte de pronóstico sobre qué va a pasar con eso es un poco arriesgado y un poco aventurado, considerando además que es un proceso que ni siquiera sabemos si va a empezar el 28 de julio. Tal vez no, ¿no? Tal vez no. ¿Tú qué piensas, Luis? ¿Tú crees que este Congreso así va a cerrar filas contra lo que quiera hacer Castillo en el tema de Constitución? Bueno, es que el tema se ha ido cargando y cargando de significados muy variados. Yo en lo personal, claro, eso no importa nada, ¿no? Pero me permite ordenar las ideas. Siento que es una causa equivocada. No por la necesidad o no de un nuevo texto, sino porque hay una fila de asuntos previos mucho más urgentes, eh, porque además refuerza una tendencia nuestra, palabrera,
de creer que la palabra antecede a los hechos, y que cambiando las palabras pueden cambiar los hechos, ese tipo de cosas. Pero claro, eso no tiene ninguna importancia, es mi opinión, ¿no? Sin embargo, supongo que hay gente realista en torno a Castillo, y a mí me da buena impresión de que sea básicamente un hombre rural. Entonces, eso tiene una raíz muy fuerte de realismo. Pero por otro lado, comprendo que ya no se puede simplemente aparcar esa idea y guardarla sin fecha, sin edie, ¿no? Eso ya forma parte del futuro, de la expectativa del futuro. Entonces, creo que depende con qué intensidad plantee la cosa. Y en la medida en que le baje la intensidad, con qué va a llenar ese vacío, que era muy fácil de llenar con la idea grandilocuente de nueva constitución, pero que si la remueves, deja un flanco que tienes que llenar con ideas concretas, con proyectos, con objetivos. En la medida en que arrime para más adelante, y hay muy buenas ideas acerca de cómo ir trabajando esto hacia más adelante, me refiero a un mediano plazo, 3, 4, 5 años, no sé, ¿no? Y crear ese momento constituyente, pero crearlo no desde el texto, sino desde el gobierno, desde la ejecución, la discusión política que se plantee, ¿no? Pero eso, ¿no? Bueno, ya se nos quedó corto el tiempo. Tal vez si hiciéramos una misma conversación así la próxima semana estaríamos en un escenario completamente distinto y no sirvió de nada haber conversado así, pero bueno. Y nos contradeciríamos. Probablemente. Les agradezco muchísimo, José Luis, por esta conversación y por el trabajo que hacen. Realmente es muy valioso. Espero que te vaya muy bien con el nuevo libro, Luis, que acabas de publicar. Y nada, pues seguimos conversando. Yo los invito a todos los que están conectados a seguir en esta gran Feria Salvaje, que es una súper actividad, que con muchos días, con muchas ofertas, para comprar libros también. Así que nada, que tengan unas muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós.